12 de marzo de 1938. Austria. Las tropas alemanas cruzan la frontera sin encontrar resistencia alguna, mientras la multitud se reúne para vitorear y ondear sus banderas. Se lanzan flores al paso de los soldados, repican las campanas de las iglesias y el nuevo orden imperante se anuncia con grandes dosis de seguridad y estrépito. Al mismo tiempo, el sentimiento de miedo se extiende de forma silenciosa por los hogares judíos, los círculos de izquierda y aquellas familias que han sido señaladas como enemigas del nuevo régimen. Se pierden empleos, las lealtades de antaño se ponen a prueba y se comienzan a abrir oportunidades para quienes están dispuestos a servir al poder establecido sin cuestionamiento alguno. Entre los muchos ciudadanos austríacos cuyas vidas están a punto de cambiar en este preciso instante, se encuentra una joven que tiempo más tarde se convertirá en una de las figuras más temidas del sistema de campos de concentración nazi. Su nombre es Maria Mandl. Maria Mandl nació el 10 de enero de 1912 en el pequeño pueblo de Monskirchen, que en aquel entonces formaba parte del Imperio Austrohúngaro. Creció en el seno de una familia católica muy conocida en la zona y que era considerada como respetable por sus vecinos. Su padre, Franz Mandl, trabajaba como maestro zapatero y apoyaba de forma activa al Partido Social Cristiano, oponiéndose de manera abierta al nazismo en Austria. Su madre, Anna Streibel, era ama de casa y se encargaba de criar a María y a sus otros 3 hermanos. La madre de María también padecía episodios depresivos y, de hecho, sufrió una crisis nerviosa durante la infancia de Mandl. María asistió a la escuela, pero interrumpió su educación formal de manera prematura. A los 12 años la sacaron de las aulas para que ayudara en las tareas de la granja, una práctica que resultaba común en las comunidades rurales de la época. Más tarde logró graduarse en un internado católico, pero no fue capaz de encontrar un empleo estable. Al final de su adolescencia y principios de los 20, Mandl se mudó de forma repetida. Trabajó como empleada doméstica en Brig, al sur de Suiza. Después sintió nostalgia y regresó a Austria, donde trabajó como camarera en Innsbruck, antes de volver a su hogar para hacerse cargo del cuidado de sus padres. Tras su regreso encontró un empleo estable en la oficina de correos local y llegó a comprometerse con un soldado del ejército alemán. Sus perspectivas eran modestas, pero parecían del todo estables. La anexión de Austria por la Alemania nazi en marzo de 1938 quebró esta estabilidad. Mandl perdió su trabajo debido a los antecedentes políticos de su familia y su prometido rompió su compromiso por temor a que su relación con ella pudiera llegar a perjudicar su futuro dentro del Tercer Reich. Mandl se vio repentinamente excluida de la vida normal en una sociedad en rápido proceso de nazificación. Pronto aprendió que el nuevo sistema recompensaba la obediencia y castigaba a quienes no se sometían. En septiembre de 1938, Mandl abandonó Austria y se mudó a Múnich para vivir con su tío, un policía, con la intención de que éste le consiguiera un puesto en el cuerpo. Sin embargo, no había ninguno disponible, así que la animó a presentar su solicitud para el puesto en el campo de concentración de Lichtenburg. Más tarde ella afirmaría que aceptó el cargo solo porque el salario era superior al de una enfermera y que no poseía conocimiento alguno sobre los campos de concentración. El 15 de octubre de 1938 dio comienzo a su labor como guardia en el campo de concentración de Lichtenburg, uno de los primeros centros operados por las SS, la unidad paramilitar nazi, que era también la responsable directa de la vigilancia de los campos. En aquel momento el campo albergaba únicamente a prisioneras de sexo femenino. En Lichtenburg, Mandl recibió un profundo entrenamiento ideológico y procedió a jurar lealtad al partido nazi y a la figura de Adolf Hitler. Realizó este periodo de formación junto a su prima, Maria Gruber, pero esta última dimitió al poco tiempo debido a la repugnancia que sentía por la violencia imperante en el campo. Por el contrario, Maria Mandl se adaptó con rapidez al ambiente y comenzó a atormentar de forma sistemática a las prisioneras. Según los testimonios de supervivientes como Emily Noy y Lina Haag, Mandl sometía a las reclusas a azotes, palizas y a la realización de ejercicios extenuantes. En un incidente concreto, Mandl golpeó de forma repetida a una prisionera con una llave metálica hasta que ésta perdió el conocimiento.
Acto seguido la arrastró por el campo para terminar encerrándola en una celda de aislamiento. El 15 de mayo de 1939, Mandel fue transferida al campo de Ravensbrück, el principal centro de concentración para mujeres dentro del sistema nazi. Más de 130.000 mujeres pasaron por allí durante su existencia y la gran mayoría no logró sobrevivir. En Ravensbrück, María Mandel patrullaba el recinto acompañada de un perro, y si alguien llegaba a caerle mal, lo soltaba contra la prisionera con el fin de que la despedazara. Cuando se aproximaba, las prisioneras susurraban avisando de su llegada, y todas guardaban un silencio absoluto. Siempre portaba un látigo con el cual golpeaba y pateaba a las mujeres por todo el cuerpo. En una ocasión, Mandel agredió brutalmente a una prisionera por el simple hecho de atreverse a recoger restos de comida. En otra situación diferente, pateó y golpeó con brutalidad a una anciana en el pasillo cercano a las celdas, provocando que se desplomara sobre el frío suelo de piedra. Mandel continuó propinándole patadas hasta que la mujer finalmente murió. A menudo confinaba a las víctimas en celdas con camisas de fuerza para golpearlas hasta dejarlas inconscientes. En Ravensbrück, su presencia era un símbolo de crueldad y terror implacables, lo que convertía el momento del paso de lista en una de las peores experiencias que las reclusas debían soportar. Durante los meses de primavera y otoño, cuando el suelo estaba cubierto de escarcha, prohibía terminantemente a las prisioneras el uso de zapatos, permitiéndoselos únicamente durante las horas de trabajo. El resto del tiempo debían caminar descalzas. Las prisioneras tenían que permanecer así desde las 4 de la mañana durante todo el pase de lista. Si una mujer, generalmente de edad avanzada, colocaba un trozo de papel bajo sus pies para buscar algo de alivio, Mandel la atacaba con puñetazos y patadas. Por esta supuesta ofensa, las víctimas eran a menudo trasladadas a una celda oscura o al bloque penal. La Segunda Guerra Mundial dio comienzo de forma oficial el 1 de septiembre de 1939 con la invasión alemana de Polonia. A medida que el conflicto se expandía, el sistema de campos de concentración pasó a convertirse en un elemento central de la ocupación alemana y de su política de exterminio masivo. En 1942, la dirección de las SS tomó la decisión de establecer un gran campo para mujeres en Auschwitz, y Mandel fue ascendida y transferida a Auschwitz II-Birkenau, donde asumió el cargo de jefa de guardias del sector femenino. En Birkenau, Mandel ejercía un poder que resultaba casi absoluto. Su único superior directo era el comandante del campo, Rudolf Hess, quien depositaba en ella una plena confianza. En el recinto ella controlaba a la totalidad de las guardias femeninas y a miles de prisioneras, teniendo la potestad de decidir quiénes vivirían y quiénes habrían de morir. Según el relato de la sobreviviente Anita Lasker-Wallfisch, Mandel solía pararse frente a la puerta principal mientras las prisioneras formaban una fila. Si una interna cometía el error de mirarla fijamente, era apartada de la formación y ejecutada. También procedía a firmar listas de la muerte de manera semanal y mostraba una especial crueldad hacia las prisioneras de origen judío y las mujeres polacas. Arrancaba a los niños de los brazos de sus madres para mandarlos a matar. Cuando las madres intentaban seguirla, las golpeaba de forma violenta hasta que se desplomaban. Mandel también encarnó las profundas contradicciones del sistema concentracionario. Fue la encargada de organizar la famosa Orquesta de Mujeres de Auschwitz, formada en 1943 con las propias internas. De esta manera, Mandel imponía de un modo cínico la presencia de la música en un lugar construido expresamente para el asesinato en masa. Las prisioneras se veían obligadas a tocar mientras otras marchaban a trabajos forzados, regresaban exhaustas o eran conducidas directamente hacia la muerte. Del mismo modo se celebraban conciertos cada domingo para el personal de las SS. Lo relevante de esta historia de crueldad es que un pequeño número de mujeres logró sobrevivir gracias a su papel en la orquesta, mientras que millones de personas eran asesinadas. Bajo la autoridad de Mandel, la cultura y la matanza lograron coexistir de forma macabra. A medida que el Ejército Rojo Soviético realizaba su avance a finales de 1944, Mandel fue transferida al complejo de campos de Mulhdorf, un subcampo de Dachau. Llegó allí en diciembre de 1944. En Mulhdorf
Los prisioneros trabajaban hasta la muerte en la construcción de fábricas subterráneas destinadas a los aviones a reacción alemanes. Las condiciones eran brutales, la comida escaseaba y la tasa de mortalidad era extrema. En este entorno, Mandel entabló una relación íntima con Walter Adolf Langleist, el comandante del campo. Con la llegada de las fuerzas aliadas en la primavera de 1945, ambos huyeron y poco después ella apareció en su ciudad natal de Monskirchen. Sin embargo, su propio padre se negó a permitir que se quedara en el hogar familiar, por lo que buscó refugio con su hermana. El 10 de agosto de 1945 fue arrestada y encarcelada en las instalaciones del antiguo campo de Dachau, donde fue interrogada por los estadounidenses y posteriormente entregada en extradición a Polonia. Fue encarcelada en Cracovia y juzgada ante el Tribunal Supremo Nacional Polaco durante el proceso de Auschwitz, que dio inicio el 24 de noviembre de 1947. Durante el transcurso del juicio, los testimonios de los sobrevivientes describieron con todo detalle las palizas y las selecciones que ella misma dirigía. Al principio, Mandel negó su responsabilidad, pero terminó por admitirla más adelante. Basándose en la gran cantidad de listas firmadas con su nombre, se estima que Mandel fue cómplice de la muerte de aproximadamente 500.000 personas. El 22 de diciembre de 1947, el Tribunal Supremo Nacional Polaco en Cracovia dictó sentencia y condenó a Maria Mandel a morir en la horca. Mandel decidió luchar por su vida y suplicó clemencia, pero el presidente polaco, Bolesław Bierut, rechazó de forma oficial su petición. En los días previos a la ejecución, lloró, rezó en su celda y se encerró en sí misma. El 24 de enero de 1948, Maria Mandel, de 36 años, fue la última del grupo en ser conducida a la horca y, como probablemente había presenciado las ejecuciones anteriores, fue la que ofreció una mayor resistencia. Mientras se ejecutaba a los antiguos miembros de Auschwitz, el fiscal, los guardias y el director estaban ebrios. Mandel resultó ser la más difícil de manejar. Gritaba mientras los guardias la arrastraban a la fuerza por el patio hacia la horca. Su ejecución se convirtió en una escena grotesca en la que todos reían y se burlaban de ella. Mientras los guardias la ridiculizaban, ella simplemente cerró los ojos y alcanzó a pronunciar sus últimas palabras: «Polonia vive». Después, Mandel, aún forcejeando, fue ahorcada. A las 7:32 de la mañana se completó su ejecución. Horas después, el cuerpo de Mandel fue enviado a la Facultad de Medicina de la Universidad Jagellónica para que los estudiantes realizaran prácticas con él durante 6 semanas. El 6 de marzo de 1948 su cuerpo fue trasladado al cementerio de Rakowicki, en Cracovia, y enterrado en una caja de madera en un lugar que permanece sin identificar. El padre de Mandel conocía las atrocidades que cometió su hija y no solicitó en ningún momento que sus restos fueran devueltos a casa. Su madre ya había fallecido, pero mientras vivió, rezó por la eternidad de su hija. Sin embargo, las oraciones no pudieron borrar el daño causado ni las vidas perdidas como consecuencia de las acciones de Mandel. Gracias por ver World History Channel. No olvide darle a me gusta, suscribirse y hacer clic en la campana de notificaciones para no perderse nuestros próximos vídeos. Gracias, nos vemos la próxima vez en el canal.